a este tipo de narración. También, como un resultado de hacer esta pregunta, tendríamos también un énfasis en la importancia de la diversidad de textos orales en la lengua de la comunidad de estudio para la descripción tanto lingüística como etnográfica. Y bien, la población rarámuri habita el estado de Chihuahua en el noroeste de México. Es la población, digamos, hablante de lengua indígena, llega a los 91.554 personas mayores de 3 años, según el conteo preliminar del Censo de Población de INEGI del 2020. En términos de la variación, se han distinguido al menos 5 variantes distintas. Tenemos la norte, la centro, la oeste, la cumbres y la sur. La muestra que voy a estar presentando en esta ocasión corresponde a la variante centro de Norogachi. Algunos otros grupos que habitan también la región son los Pimas o los Tepehuanes del norte, Uodami, y los Guarijíos o Macurao. Con respecto a la lengua de los hablantes, la lengua de la población rarámuri, presenta un perfil tipológico muy conciso. Es una lengua de verbo final, SOV o SB, con morfología aglutinante, predominantemente sufijal. De hecho, a la fecha no hemos encontrado un prefijo, ¿no? ni verbal ni de otra categoría. Es una lengua que solamente distingue 2 personas en sus pronombres, es decir, una lengua que distingue primera y segunda persona o los participantes del acto de habla. También toda referencia a tercera persona se hace por medio de demostrativos o por medio de una frase nominal. Las frases nominales no se marcan para S, A o P. Para los argumentos, sin embargo, los participantes no centrales suelen ocurrir con alguna marca o con alguna posposición. No hay marcación de número en los nombres y es una lengua con un complejo templete verbal, y como mencionamos antes, la mayoría, es decir, todos los afijos en esta lengua ocurren en posición sufijal. Con respecto al estudio de los sueños, se ha estudiado y ha sido de especial atención el estudio de los sueños en muchos grupos humanos, tanto en el continente americano como en México y en el mundo en general. Estos estudios se han hecho mayormente desde la antropología cultural y la antropología lingüística, y poco es lo que conocemos de esta práctica social desde el punto de vista de la lingüística documental. El lugar de la experiencia onírica que tienen los sueños en los grupos humanos nos permite indagar acerca de cuáles son las maneras que esta experiencia es vivida y es compartida. Dado que los sueños son o suelen ser considerados una experiencia individual que con frecuencia es compartida a través de narraciones y otras prácticas que también son performativas, esto puede tener una influencia en la experiencia individual del sueño. Es decir, la experiencia individual puede trascender a la colectividad y a las convenciones culturales a través de las prácticas discursivas. Con respecto al estudio de los sueños desde la antropología lingüística, se ha estudiado bastante el cómo se representan y cómo se expresan públicamente los sueños. Estos han sido de los temas más estudiados. Se le considera a la narración de los sueños como discurso natural, dado que tiene su contexto de uso particular. Algunas características formales que se han encontrado en estos estudios son el uso predominante de evidenciales, partículas citativas, formas tempoaspectuales especializadas o formas verbales especializadas en este tipo de narración. Los sueños que son cultural y convencionalmente seleccionados por la población para que circulen públicamente, usualmente atraviesan un proceso de estilización que los convierte en formas expresivas que son reconocibles para la comunidad de habla. Estas formas, al ser repetidas, influencian el cómo se dará la expresión de los sueños futuros por miembros de la comunidad, y esto es algo que puede resultar en la conformación y en el reconocimiento también de un género discursivo particular, como puede ser el caso en el rarámuri de Norogachi. Y bien, tenemos algunas citas, algunos, digamos, pasajes de la relevancia de los sueños para la población rarámuri. Les muestro aquí en la diapositiva una cita de Lumholtz de 1902, de principios del siglo XX, donde nos hablan sobre la importancia que ya, ¿no?, ellos encuentran, ¿no?, desde los sueños
de la población rarámuri. También esta importancia se ha sido descrita en términos de la concepción misma de los sueños, de las prácticas sociales que se relacionan a ellos, como lo son la curación por medio del sueño, como es el corte de los hilos de vida, una práctica ritual bastante característica entre los rarámuri, y también las premoniciones oníricas. Hay una distinción que es importante mencionar, que es entre dos tipos de sueños. Por un lado tenemos mensajes que son mensajes en sueños que alertan o que previenen a los rarámuri acerca de un posible padecimiento o un suceso por ocurrir, y estos, cuando son frecuentes, pueden ser canalizados con el Ogiruami, que es el curandero, o con el Sipami, que es el especialista en el uso del hikuri o del peyote en la curación por medio del sueño. Por otro lado, tenemos los sueños de curación que experimenta el mismo Ogiruami, el mismo curandero, por medio del cual trae de regreso al Chiarewa, que son las almas o el equivalente al alma de las personas que han solicitado la ayuda. Las narraciones que analizo en esta presentación pertenecen al primer tipo de sueños, es decir, sueños que previenen a los rarámuri de algún suceso por ocurrir. Una práctica común entre los rarámuri es hacerse la pregunta Pirimurimuri por las mañanas, que significa ¿qué soñaste? ¿No? Eso ocurre en el contexto familiar y se utiliza para indagar sobre el contenido de los sueños a los miembros de la familia. También es común la pregunta Pirimurimusa, ¿qué piensas? Pero digamos, literalmente significa ¿qué sueñas o en qué estás soñando? Como un saludo en el ámbito público cuando se encuentra alguien a quien vemos un tanto meditabundo. El cuestionado a cualquiera de estas dos preguntas puede responder desde su propia experiencia con Tashinamuti Nirrimu, no sueño nada, o desde una aseveración general acerca del estado de las cosas con Tashinamuti Rimutu, no se sueña nada. Ambas respuestas tienen una referencia temporal no pasada. También, bueno, el uso del verbo rimuma, del verbo soñar, como una forma de saludo, sugiere la relevancia de este concepto en el día a día, tanto para el individuo como para la institución familiar. Con respecto a los textos y la metodología, digamos, tenemos las narraciones y las grabaciones. Ocurrieron durante las primeras horas, las primeras interacciones del día. El tema, a pesar de que ocurrieron en esos momentos, el tema de los sueños fue mencionado por mí, por el investigador. Los textos orales fueron grabados en la comunidad de Norogachi durante los meses junio y julio del 2017. Estos corresponden a 3 narraciones por personas diferentes, transcritas y glosadas, y también 2 narraciones acerca de la importancia de los sueños. Las colaboradoras fueron mujeres entre 54 y 56 años, originarias de la comunidad de Norogachi. Y los temas que se abordaron fueron la casa grande, mucho dinero y muchos pescados, los 3 sueños con, digamos, con significado social. Para los rarámuri, soñar con una casa grande es un sueño de mal agüero, soñarse perdido dentro de una casa grande es un sueño de mal agüero. Para la familia en general, soñar con mucho dinero es un sueño en realidad bastante transparente, es también una buena fortuna. Y por último, soñar con muchos pescados o que se está pescando, o soñar con agua, también refiere a alguna enfermedad que está por venir. Dentro de las características de este tipo de narración en rarámuri encontramos las repeticiones a nivel léxico y nivel frasal, el uso de adverbios epistémicos como el adverbio nirra, que significa como o me parece, el cual es una nominalización de una cópula, el uso de formas léxicas como itimura y formas morfológicas especializadas como el morfema Q, que son solamente utilizados para la narración de los sueños. Y por último, a la recurrencia de formas nominalizadas, lo que sugiere que los eventos tienden a presentarse estativizados en los sueños. Y bien, el papel que han jugado las repeticiones en los acercamientos lingüístico-culturales, y sobre todo los que se basan en discurso y en arte verbal desde la perspectiva de Scherzer,
ha sido de especial interés para entender cómo se estructura el arte verbal en las distintas sociedades del mundo. Vemos en los ejemplos a la izquierda, en la diapositiva, de repetición léxica, y a la derecha de repetición frasal, y vemos la repetición ocurre siempre el último elemento de la enunciación y después se repite como el primer elemento de la siguiente enunciación, tanto a nivel frasal como a nivel léxico. Y ocurren a ese nivel a pesar de que el rarámuri tiene ya una partícula delimitadora de enunciación, como la vemos aquí en los ejemplos 1 y 2 de su izquierda, va, esa partícula delimita la enunciación. Sin embargo, las repeticiones ocurren después de esa delimitación, lo que podría estarnos creando también una delimitación de cada una de las enunciaciones. Por otro lado, tenemos los adverbios epistémicos, como el uso del adverbio nirra. En las narraciones, este adverbio le resta fuerza al posicionamiento epistémico del hablante con respecto a lo que está ocurriendo en el sueño, ¿no? En lugar de presentarlo como algo de lo cual o lo cual considera real, en este caso lo presenta un tanto distanciado con cómo lo está viendo, ¿no? Entonces, tenemos formas como Raweuchi nirra, se veía como que era de día, y Okubachi nirra se veía como que era real. Dicen, era real, pero yo lo estoy presentando un tanto distanciado de cuál es mi posicionamiento. En descripciones etnográficas también hemos encontrado, o se sugiere, que los sueños son parte de la realidad, son concebidos como realidad, y también que son acciones que realiza el alma, es decir, la salewa, en tanto que los rarámuri duermen. Las almas, las nominalizaciones, al ser enunciadas, se concretan por frases que expresan acciones y no por estados, es lo que encontramos en los estudios etnográficos. Sin embargo, cuando vamos a las narraciones, encontramos muchas formas nominalizadas, ¿no? Como la que tenemos en 1, 2 y 3, Rimuami, que era un sueño, después Muchuami Nirra, como que había mucho dinero, el dinero estaba recostado, y Yewariami Hu, y esto es un tanto difícil de traducir, dice, es una casa muy puertada, dice, ¿no? Es más o menos la traducción que podemos encontrar, ¿no? Tener entrada y con nominalización, una casa puertada. Y después tenemos las formas léxicas y morfológicas especializadas. Ambos recursos solamente aparecen con el verbo soñar en las narraciones. Esto nos habla de una forma especial del verbo que no recibe marcación tempaspectual, al menos el verbo itimura, y una forma flexiva que se usa con la raíz del verbo rimuma. Entonces tenemos una forma léxica para el verbo soñar que solamente ocurre cuando se está narrando sueños, el verbo itimura, que históricamente proviene de la forma plural del verbo soñar, rimuma, pero que ya no se usa en otros contextos. Y después tenemos una marca Q que no ocurre tampoco fuera de las narraciones de los sueños, ¿no? Entonces tenemos estas dos formas especializadas. Y como conclusiones generales, pues les puedo decir que encontramos algunas características particulares, como marcas evidenciales, tanto léxicas, morfológicas, que solamente se atestiguan en este tipo de discurso, además de los otros recursos como las repeticiones y como los adverbios epistémicos, que sí pueden ser encontrados en otros tipos de narración. También pues hay que mencionar que los estudios antropológicos suelen darle un papel secundario a la forma lingüística, pero también los estudios lingüísticos ponderan la descripción de la estructura y de sistemas léxico-gramaticales, pero con frecuencia no reconocen el contexto de uso de estas prácticas culturales. Y tomando en cuenta estas dos posturas encontradas, la lingüística documental entonces es un área que tiene el potencial para incorporar a su agenda la aplicación de ambas disciplinas en una metodología más integral que conjunte estrategias discursivas y las prácticas culturales que se relacionan a estas. Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un tema muy, muy interesante, de un nuevo género discursivo.
Vamos a pasar inmediatamente a la segunda charla y vamos a dejar algunos espacios, algunos minutos al final por si hay comentarios y comentarios del público. Entonces, continuamos con la ponencia Sisiut y Tlaloc, vinculaciones y diferencias en el lenguaje visual y las ideas cosmogónicas en dos pueblos originarios del continente americano, a cargo de la doctora Lilian Álvarez Arellano, investigadora titular B de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios e integrante de la cátedra Rubén Bonifaz Nuño. Perfecto, adelante. Para mostrar el poder explicativo de la hipótesis iconográfica y textual de Rubén Bonifaz Nuño con respecto al lenguaje visual mesoamericano, algunos aspectos de ellos, se desarrollará enseguida aquí una comparación entre dos conjuntos iconográficos, el llamado Tlaloc entre los mexicas y el Sisiutl de los Cuacuacuac o Cuactiutl, como se transliteró su nombre en el siglo XIX. Siguiendo a Bonifaz Nuño, se presentarán análisis iconográficos y textuales de estos dos conjuntos, comparándolos para establecer vinculaciones y diferencias entre sus formas de lenguaje visual, para así abordar la temática de estas jornadas filológicas. En sus estudios sobre la cosmovisión que anima a los pueblos indígenas que desde su raíz hasta hoy pueblan México, Rubén Bonifaz Nuño encontró fundamentos iconográficos y textuales para presentar la unidad de concepción que se encuentra en su base como hipótesis. Rubén Bonifaz Nuño estudió la iconografía mesoamericana, en la cual encontró 4 grandes conjuntos de imágenes: de ser humano, de serpiente, de felino, de aves, ya fuera en representaciones puras o en combinaciones de tipos naturalistas o abstractas. Analizó cómo en diferentes culturas mesoamericanas se representó cada uno de estos conjuntos, sus variantes y combinaciones, por ejemplo, en este mural de Cacaxtla. Llegó así a estudiar el conjunto iconográfico presente en las antiguas culturas mesoamericanas, que él identifica como uno y el mismo, la combinación de 2 serpientes sobre un rostro o un cuerpo humano. Así nos conduce a reconocer estructuras semejantes en la iconografía huasteca, en este caso teotihuacana, zapoteca, maya y azteca. Clave para comprender esta figura es el llamado No está aquí, Tlaloc de la colección Ude de Berlín, donde queda claramente manifiesto que el rostro de esta figura está conformada por el cuerpo de 2 serpientes. Rubén Bonifaz Nuño también estudió el que llamó el símbolo cosmogónico mesoamericano, el cual desde un punto de vista geométrico consiste en figurar o sugerir 5 puntos acomodados en un cuadrado o rectángulo, 4 en los ángulos y 1 en un punto central. Esta indagación en torno al símbolo cosmogónico mesoamericano y su expresión en diversas obras plásticas, arquitectónicas y urbanísticas lo llevó a establecer hipótesis sobre la gramática y la semántica de este lenguaje visual compartido en lo esencial y diverso en sus manifestaciones en el desarrollo de Mesoamérica, comenzando por los olmecas y llegando a los pueblos teotihuacanos, zapoteca, maya y azteca, que son los que estudian. En muy apretada síntesis, puede decirse que el parangón que estableció entre los elementos de la figura exenta esculpida de bulto que conocemos como la Coatlicue de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología y la figura esculpida en la base de tal escultura, le dieron claves para entender en ese lenguaje plástico una cosmovisión y una antropología filosófica. Bonifaz Nuño nos lleva a reconocer en la estructura de la escultura mexica cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, posición erguida, es decir, una figura humana. Sugiere que es mujer los pechos que se asoman por debajo del collar de manos y corazones, el collar mismo, así como la falda de serpientes, cuya sucesión de cabezas de serpientes y crótalos que le imprimen dinamismo, a la vez dieron pie para identificarla como Coatlicue. Esos elementos de figuración humana conviven con otros de otra naturaleza. Las escamas del cuerpo figuradas por cuadrados que tienen un punto central, las plumas y cascabeles de las extremidades inferiores, los colgantes trenzados que penden de la falda, el líquido que circula por el cinturón y el cordón del callar, las calaveras del cinturón.
En los codos y en los hombros, una especie de ojos rodeados de agua y con colmillos es visible y nos interroga sobre su naturaleza. La misma figuración, esta vez tridimensional, se encuentra en lo que serían los pies de la figura. Rematando las extremidades superiores se encuentran cabezas de serpiente. Entre las extremidades inferiores, por delante y por atrás, descienden sendas serpientes. La cabeza de la figura y la ilusión antropomorfa que suscita en el espectador está producida por dos cabezas de serpientes que enfrentan sus hocicos, de donde pende la lengua de cada una, conformando una inequívoca lengua bífida serpentina. Vayamos ahora a la escultura, a la figuración esculpida en la base. Reconocemos el cuerpo antropomorfo. Calaveras abrazan sus coyunturas. Cubre su torso un escudo compuesto en el centro por un cuadrado donde se figuran 4 puntos en las esquinas y uno en el centro, rodeado por ondulaciones de naturaleza acuática. El rostro está formado por figuraciones de ojos, nariz, boca y orejas sugeridas por las orejeras. En la boca se pueden reconocer los perfiles de 2 serpientes enfrentadas, de las cuales son reconocibles en primera instancia sus colmillos. En la cima de la cabeza, 3 puntos y una flecha, un conejo. Para interpretar estas 2 figuras que están en un mismo cuerpo esculpido, una como base oculta de la otra, Bonifaz Nuño se sirve de un pasaje de un texto recogido de la tradición oral durante el siglo XVI, asentado por André Tebet, cosmógrafo del rey Enrique III de Francia durante el siglo XVI en Histoire du Mexique. Ese los leo. Algunos otros dicen que la tierra fue creada de esta suerte. 2 dioses, Alcoatl y Tezcatlipoca, trajeron a la diosa Atlautli de los cielos abajo, la cual estaba plena en todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las cuales mordía como bestia salvaje. Y antes que lo hubieran bajado, había ya agua, la cual no saben quién la creó, sobre la cual esta diosa caminaba. Viendo esto, los dioses dijeron, hay necesidad de hacer la tierra. Y en diciendo tal, se cambiaron los dos en 2 grandes serpientes, de las cuales una nació la diosa desde la mano izquierda al pie derecho, la otra de la mano derecha al pie izquierdo. Y lo oprimieron tanto que le hicieron romperse por la mitad, y de la mitad hacia los hombros hicieron la tierra, y la otra mitad la llevaron al cielo. Imaginemos las bandas cruzadas que las serpientes forman sobre el cuerpo de la figura de la diosa. También se lee en la Histoire du Mexique, en lo concerniente a la diosa, había una diosa nombrada Tlaltentli, que es la misma tierra, la cual según ellos tenía figura de hombre, otros dicen que de mujer. Podemos entender que tiene forma humana. Y si forma es fondo, como nos recuerda Bonifaz Nuño, puede tomarse por un ser humano. La mención de esta figura humana que tiene ojos y garras con los cuales muerde como bestia salvaje en la creación del cosmos, le sirve a Bonifaz Nuño para dar un principio de autenticidad al texto y para relacionar la ingente escultura con la concepción que tenían los mexicas sobre el papel del ser humano en el cosmos. Interpreta así que el ser humano es motor y materia de la creación, de donde se deriva su responsabilidad de sostener lo creado en su armonía, como sugieren la sucesión de cabezas de serpiente y cascabeles de la falda, así como su constante perfeccionamiento a través de la voluntad de ascensión del ser humano, como lo expresan las plumas de las extremidades inferiores. Se trata de una concepción que reconoce la dignidad del ser humano, que da su cuerpo para crear, sostener y perfeccionar el cosmos. La superposición de naturalezas serpentinas y humanas se reconoce en figuraciones fundamentales de las culturas mesoamericanas, como lo analiza Bonifaz Nuño en Hombres sin Serpientes. Una de sus realizaciones más elaboradas es la llamada Coatlicue de la Sala Méxica que estamos viendo. Entre las más abstractas se encuentra una de sus expresiones, la teotihuacana, que es una figuración geométrica abstracta, y también el quincunce, que recuerda en su expresión más pura el cruce de bandas en un punto central, que son el cruce de bandas, que son las serpientes, en un punto central que es el cuerpo humano. Se trata de símbolos que encuentran iterativa expresión en el trazo de edificios, en obras de escultura y pintura, en textiles y cerámica y hasta en los objetos de humilde uso cotidiano. Aquí, para la argumentación que sigue, recordemos la piedra de sol o calendario azteca de la Sala Mexicana del Museo Nacional. Fijemos nuestra atención en las 2 serpientes que se figuran en el círculo exterior de los círculos concéntricos en que están estructurados los elementos de esta escultura. Nótese que vemos de perfil una pata en cada una de estas serpientes.
Nótese también la forma de su nariz y recordemos a la serpiente de fuego Xucuatl en la Sala Méxica. En la base de piedra de sol, los hocicos de las serpientes del anillo exterior están por tocarse. De cada uno de ellos surge el perfil de un ser humano. La piel de su rostro es serpentina. Al unirse esos perfiles configurarán el rostro del centro de la escultura que conocemos como calendario azteca. Vayamos ahora a la escultura de madera que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Nueva York, conocida como Ciciutl, perteneciente a la cultura Coaquiutl, como llamaron los antropólogos a la cultura que comenzaron a estudiar sistemáticamente a fines del siglo XIX, empezando con Franz Boas. Conservo el nombre que le dieron sus primeros estudiosos cuando analizó piezas antiguas previas al cambio de denominación que promovió la comunidad actual, que se nombra a sí misma Cahuaca-Huac. Los pueblos Coaquiutl era uno de los pueblos originarios del norte de América que vivían en grupos relativamente pequeños en el benigno microclima de la costa noroeste de lo que son ahora el estado de Washington y la provincia de Columbia Británica, en los Estados Unidos y Canadá respectivamente, parte de cuyas costas están bañadas durante el invierno por corrientes cálidas que vienen del Japón. Se ha documentado que dos pueblos emparentados culturalmente y sucesivos poblaron ese territorio a lo largo de 5,000 años. Estos pueblos tuvieron contacto con exploradores españoles y siglos más tarde con comerciantes de pieles anglosajones y luego rusos. Más tarde llegaron soldados y predicadores. Los Coaquiutl, con quienes tuvieron contacto primero los exploradores y después los comerciantes de pieles, pasaban el invierno en casas que construían con tablas de cedro rojo conforme a proporciones y características precisas. Como se ve aquí en este esquema. Entre esas características están el uso de postos labrados, separaciones móviles y paradas pintadas de gran formato. Al poste se le llama el poste del caníbal. Cuando Boas llevó a cabo su investigación, tenía como fin, entre comillas, reconstruir lo que había sido la cultura Coaquiutl hasta antes de que se dieran cambios por contacto con los europeos. Con ese fin solicitaba a la gente, entre comillas, recordar los rituales llevados a cabo por sus antepasados, así como el significado de sus acciones. Muchos informantes no pudieron o no quisieron hacerlo. Un informante bilingüe bicultural, George Hunt, miembro de la comunidad, fue clave en dar forma a una interpretación de la cultura Coaquiutl que con el tiempo formó la base del conocimiento antropológico de ese campo. Dada la búsqueda de Boas del pasado impoluto, la dependencia de la antropología del lenguaje hablado, así como el conocimiento muy impreciso del primer antropólogo en esta zona del idioma que ahí se hablaba, lo que se construyó como conocimiento antropológico de la cultura Coaquiutl entre 1860 y 1960 es muy precario. Según Boas, durante el verano, los Coaquiutl recolectaban nueces y bayas, conservaban salmón, tejían canastas y construían casas. Durante el invierno pasaban horas sin fin alrededor del fuego, cantando, bailando y llevando a cabo actividades rituales que dejaban perplejos a los extranjeros que las observaban. A Boas le pareció crucial estudiar eso que él llamó el ceremonial de invierno, que incluía canciones, danzas, celebraciones, iniciaciones, intercambios, banquetes y el uso de vestuario específico, máscaras, sonajas y bastones, donde sobresalía la danza de Ciciutl. Documentó todo esto en fotos posadas, como se percibe en esta imagen donde vemos al propio Boas preparando el fondo de la fotografía. Boas llegó a la conclusión de que los Coaquiutl vivían conforme a dos estaciones o ritmos, uno profano y otro religioso. A pesar de lo precario de sus bases, esta concepción fascinó a los lectores de sus relatos, entre ellos Claude Lévi-Strauss, quien interpretó este y otros contrastes como oposiciones que él propone son las claves semánticas de las culturas que estudió. Como el propio Boas lo reconoció, su empresa semántica interpretativa dependía de comprender una lengua de la cual tenía un conocimiento parcial e ingenuo, lo que hace dudoso el enorme corpus que reunió este antropólogo, quien según Thompson y Kincaid, cito, constituye probablemente el corpus más amplio sobre un lenguaje de Norteamérica, sobre un mismo lenguaje de Norteamérica. Veamos la pieza del Museo de Historia Natural de Nueva York, de nuevo. Se trata de dos serpientes, bueno, este es un acercamiento porque quería que vieran las patas que tiene, que terminan en manos, las serpientes de perfil, pero voy a volver a poner la otra.
Se trata de serpientes cuyos perfiles apuntan en direcciones opuestas. Al centro aparece la conjunción de esos perfiles vistos de frente. Cada una de las lenguas es retráctil, expresando así dinamismo. Nótense los elementos que se han llamado cuernos, así como las patas que salen del cuerpo de cada una de las serpientes de perfil. Los informantes aclararon que estas esculturas de madera las cargaba un danzante cuando personificaba al Sisiutl, que se descolgaba mediante cuerdas del poste llamado poste del caníbal, el que vimos en el esquema, con otra figuración semejante en la espalda, y al llegar al piso corría tras los participantes en la ceremonia amenazando con comérselos. Otros danzantes en la misma ceremonia usan unas grandes máscaras cuyo mecanismo les permite abrirse, formando un punto central que es un rostro humano y 4 partes que indican sendas direcciones. Estas fotos, como ya dije, fueron posadas y tuvieron tanto éxito que la danza de Sisiutl se recreó en la Feria Mundial Colombina de 1893 en Chicago, en donde se reconstruyó un pueblo Huaquiutl. Sisiutl puede tener otros nombres y formas, entre ellas la de las canoas, como se ve en esta foto tomada de la reconstrucción que hizo por su cuenta el célebre fotógrafo Edward S. Curtis, en esta ocasión para la película La Tierra de las Canoas de Guerra, filmada en 1910, donde la canoa representa, describe o actualiza la doble serpiente. Las guerras, entre comillas, en las que se usan las canoas son las ceremonias de matrimonio y de repartición de bienes. Tan mal entendidas estas últimas ceremonias por los antropólogos que juzgan dispendiosas e irracionales las formas distributivas de estos grupos humanos y otros indígenas del continente hasta nuestros días. En esas guerras se tira al mar lo que se considera la posesión más valiosa, una plancha de cobre que pierde cada uno de sus 4 extremos cuando en ocasiones sucesivas su orgulloso poseedor las tira al mar, dejando para el final el centro, donde se perciben serpientes enfrentadas, en una figuración que se repite en muchísimas figuraciones Huaquiutl hasta la cuna de un niño. Locker, estudioso de esta cultura, nos dice que mar, poder y riqueza son equivalentes semánticos en esta cultura. Los elementos que identifica Bonifaz Nuño para la imagen de Tlaloc, agua, serpiente sobre cuerpo humano, dientes, se encuentran en correspondencia en la imagen de Sisiutl, también su interpretación como representación del poder creador. Rubén Bonifaz Nuño nos da una metodología para estudiar estas representaciones como base para autentificar los textos y no al revés, y nos da bases para formular una hipótesis de alcance extendido que incluye en su interpretación de la cosmogonía prehispánica a pueblos americanos originarios que se desarrollaron y se desarrollan en un territorio y en un tiempo muy amplios. Cosmogonía que se expresa en una imagen donde se unen hombres y serpientes, que es la imagen de la vida en su cósmica plenitud, y está expresada desde grandes monumentos hasta pequeños artefactos culturales. Nos da las bases así para intentar una sistematización del lenguaje visual de estas culturas que han sido estudiadas de manera muy atomizada. Y eso es todo lo que les quería presentar por esto. Muchísimas gracias, doctora Guerrero, por su ayuda y por todo. Muchísimas gracias, Lilian, y muchísimas gracias también a Jesús. No sé si hay algún comentario. Tenemos justo un par de minutitos para comentarios, ya sea de quienes nos acompañan en Zoom o quienes nos acompañan en YouTube. Bueno, pues si no es el caso, ¿no? Doy de nuevo las gracias a los participantes de la mesa, al doctor Jesús Villalpando, a la doctora Lilian Álvarez Arellano. Doy gracias también a quienes nos han acompañado durante esta sesión. Creo que se han compartido, me parece que se han compartido observaciones filológicas y antropológicas sumamente interesantes y novedosas sobre comunidades minoritarias. Pues cerramos esta mesa entonces y los invitamos a la presentación del libro Instrumentos Sonoros Prehispánicos Mayas en un momentito más. Muchas gracias a todos.